Senador Alfredo Rangel, Centro Democrático, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a los integrantes de la mesa de trabajo y a toda su inmensa audiencia. Bueno, senador, usted ha estudiado muy a fondo el tema de la coca porque usted es un experto en seguridad y en Colombia seguridad y coca vienen de la mano. La cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras, lo dijo nuestro jefe común, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero esto es una cosa objetiva, esto es una cosa que hay que examinar con el cuidado que se merece. Y ahora, el ministro contratista, eso es por cuenta mía, eso no es por cuenta suya, senador, tranquilo. El ministro contratista, yo lo llamo así porque celebra contratos con la Fiscalía General de la Nación sin tener que hacer nada a cambio, es decir, se roba centenares de millones de pesos del erario nacional. Le ha pasado al Congreso un proyecto de ley en virtud del cual, en nuestra opinión, queda legalizada la siembra de coca en Colombia. Y por supuesto, si es lícito sembrarla, pues es lícito aprovechar su producido, como tiene que ser. Pero ¿cuál es la visión que usted tiene sobre el particular, usted que es experto en estas materias? Pues, doctor Londoño, no acabamos de sorprendernos con estas medidas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cada una peor que la anterior, y que pone en vilo pues la seguridad nacional y la institucionalidad. Creíamos que ya habíamos tocado fondo en este proceso de desinstitucionalización y de amenaza a la seguridad del país con la aplicación de estos acuerdos de La Habana. Pero ahora viene este proyecto de ley concertado exclusivamente entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC, los terroristas de las FARC, porque aquí no se consultó, como ha debido hacerlo, y es lo procedente, al Consejo de Política Criminal, ni a la Junta Antinarcóticos, donde convergen pues no solamente el gobierno, sino también la Fiscalía y algunas entidades de control independientes del Ejecutivo. No se hizo eso. Se sorprende a todo el mundo presentando este proyecto de ley que da cumplimiento, hay que decirlo de entrada, da cumplimiento a uno de los acuerdos de La Habana con relación al tema del narcotráfico. El efecto de este proyecto, que ya miraremos en detalle, pues es que efectivamente legaliza la siembra y la tenencia de cultivos de coca y por supuesto pues de su producto, porque si usted decía es legal la siembra de la coca, pues obviamente que va a ser legal su disposición de cualquier manera, o sea, es una puerta abierta para el narcotráfico. Lo cual, pues obviamente tendrá un efecto, por lo menos en lo que digamos va a ser el año entrante, porque se supone que esto va a tener efecto para a un año hacia adelante, a partir del momento de que se apruebe el proyecto. Va a disparar los cultivos de coca y obviamente la producción de cocaína, que ya venía, de hecho, disparada. Como se sabe, en los años anteriores se triplicaron los cultivos de coca de 48.000 a más de 188.000 según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y eso ha tenido como consecuencia que nunca se ha producido tanta cocaína en Colombia, ni en los peores tiempos después de Pablo Escobar y el cartel de Cali. En Colombia nunca se ha producido tanta cocaína como en la actualidad. Eso es efecto directo de los acuerdos de paz de La Habana. Y por supuesto, el otro efecto es que va a retroceder ese esfuerzo que está haciendo el gobierno a última hora, de manera muy tardía y muy precaria, para para disminuir los sembrados de coca. Obviamente esto como resultado de la presión del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que ya no se está haciendo el de la vista gorda con este tema como el gobierno anterior, y ha puesto incluso sobre la mesa la posibilidad de la desertificación de este gobierno por su actitud absolutamente permisiva y que ha tenido como resultado pues la promoción de los cultivos de coca, el incremento de los cultivos de coca y la disparada de la producción de cocaína.
Eso no ocurría desde el gobierno de Ernesto Samper, el gobierno pues que fue desertificado y su presidente, a quien su presidente se le quitó el pasaporte pues por sus conexiones ya conocidas en términos del financiamiento de su campaña a la presidencia por el narcotráfico. Así que esas son las consecuencias, la legalización y de la coca y la disparada de los cultivos de coca aún más, si cabe, hacia el futuro. ¿En qué consiste este proyecto de ley? Este proyecto lo que busca o lo que plantea es una rebaja de penas permanente, aunque se dice, el acuerdo de La Habana decía que las medidas iban a ser transitorias, pero en el texto, tal y como está el texto, hay una rebaja permanente de las penas de cárcel a quienes cultiven, conserven esos cultivos o financien los cultivos de coca. Hay que decir que se despenaliza totalmente la tenencia o el cultivo de coca de hasta 18 metros cuadrados, pero se puede excarcelar, porque se bajan las penas a quienes resulten implicados en cultivos de menores de 3.8 hectáreas. Esa excarcelación, en la práctica, eso es una legalización de esos cultivos. Esas rebajas permanentes de penas para quienes cultiven, conserven y financien los cultivos, los narcocultivos, es entre 81% y 45%. Y muchos de ellos aún tendrán esas rebajas de penas aun cuando no participen en los programas de sustitución voluntaria de cultivos. Porque es lo que vende el gobierno, que estas rebajas solamente serán previo compromiso de los cocaleros para renunciar a sus cultivos, pues tal y como está redactado este proyecto, incluye también a quienes no se incorporen a esos programas de sustitución voluntaria de cultivos. Y esto no se aplicará solamente a quienes tengan en este momento cultivos de coca, sino incluso hacia futuro, lo cual constituye pues un desafío frente a la realidad del incremento de los cultivos de coca que hemos visto en estos años. De igual manera, a personas que ya hayan sido condenadas por este tipo de delitos, cobija esos beneficios de rebaja de penas, aun cuando no hayan tenido o no estén dando ninguna colaboración para la justicia. Esto obviamente, pues poner el límite de los 3.8 hectáreas para excarcelar, lo que produce, sin lugar a dudas, pues es el fenómeno del pitufeo. ¿En qué consiste? Pues que un narcotraficante que tiene, por ponerlo fácil, 38 hectáreas sembradas de coca, pues divide esas 38 hectáreas en 10 pedacitos de 3.8 hectáreas y de esa manera se acoge a los beneficios. De esa manera, pues, como también incluye a los financiadores, pues se entrega esos pedazos de tierra a cocaleros, campesinos cocaleros, y ahí de esa manera, mediante ese pitufeo, esa subdivisión de los terrenos, pues todos quedan amparados y cobijados por estos beneficios. Como si esto fuera poco, a esos terrenos en donde se aplican estas medidas de excarcelación y de permisión de los cultivos de coca, en esos terrenos, no habrá extinción de dominio. Y esto también vale hacia el futuro. Si durante un año, suponiendo, dejan de cultivar coca en ese terreno determinado, pues si en adelante reinciden y vuelven a sembrar coca, ese terreno ya quedó protegido contra la extinción de dominio y no podrá ser expropiado, con lo cual pues es otra cobertura que también se le da a los narcotraficantes. Como les decía, de igual manera esto se entiende de una manera pues absolutamente pasmosa y aterradora, no solamente a los campesinos cocaleros, sino también a los financiadores. Está muy claramente en el artículo 3 y 4 de este proyecto, que se incluye a quienes se financian
la financiación de plantas, de semillas o de estacas, según dice el proyecto, de las cuales puedan producirse drogas ilícitas, dice a la letra el proyecto. Así que a los financiadores también les cobijan estos beneficios, así no participen, insisto, en los programas de erradicación. Esas rebajas para los financiadores también está hasta en un 80% de las penas, y pues que incluye también la descarcelación, como ya hemos señalado. No aplica a los que reincidan, ya les decía, en el narcotráfico, y hay medidas de tal nivel de absurdo que digamos que son pues todavía aún más preocupantes, y es que, por ejemplo, se eliminan los registros y los antecedentes generados por los hechos objeto de beneficio a quienes se acojan a este proyecto. O sea que eliminado esos antecedentes y esos registros, pues va a ser muy difícil hacia el futuro comprobar la reincidencia, porque si se hace borrón y cuenta nueva de esos antecedentes previos y esos registros previos, pues probar la reincidencia va a ser muy difícil, con lo cual pues aquí también prácticamente se está abriendo paso a la impunidad en el caso de reincidencia. Y les insisto, pues esos bienes van a quedar cubiertos por la no extinción de dominio si durante el próximo año pues no son objeto de siembra. Eso ya se ha visto en el pasado, cuando en muchos casos algunos cocaleros, siguiendo planes gubernamentales, pues se han acogido a esos planes, han detenido la siembra o las han trasladado a otro terreno por allá más, otro terreno cercano pero distinto, y al cabo del tiempo, después de que aprovechan los beneficios, las subvenciones monetarias, etcétera, vuelven nuevamente a sembrar la coca en esos mismos predios, que es lo que hemos visto durante este crecimiento inusitado de los cultivos de coca en los años recientes. Zonas de cultivo donde ya había habido algún tipo de programa por efecto de la suspensión de las fumigaciones, por efecto de prácticamente la suspensión de la erradicación forzosa. Esas zonas donde se habían hecho programas de erradicación o de sustitución de cultivos volvieron nuevamente a ser ocupadas con cultivos de coca. Ahora lo adicional es que pueden hacerlo sin que eso les ocasione un riesgo de extinción de dominio de esos terrenos. Así que, doctor Londoño y amables oyentes, por donde se vea, este proyecto no es otra cosa que un proyecto que promueve, que legaliza el narcotráfico y que va a producir unos efectos absolutamente nefastos para la seguridad nacional, y que muy seguramente ocasionará un incremento aún mayor de los cultivos de coca, algo que ya había dicho recientemente la DEA, que estima en algún documento que se divulgó hace unos pocos días, que durante este presente año 2017 y durante el 2018 van a seguir creciendo los cultivos de coca, y que todo este esfuerzo tardío de erradicación forzosa que está haciendo el gobierno y de erradicación concertada que está prácticamente en pañales, pues no va a tener un efecto significativo y notorio en la reducción de los cultivos. Nadaremos en cultivos de coca y en producción de cocaína durante los próximos años, como efecto también de este proyecto que acaba de presentar el ministro del Interior, insisto, sin que hubiera sido analizado en el Consejo de Política Criminal ni en la Comisión de Control de Estupefacientes. Es el ministro de Justicia, ¿no?, quien lo ha presentado. El ministro de Justicia, sí señor, el ministro de Justicia. Senador Rangel, la DEA llega a estimar en 250.000 hectáreas la superficie sembrada de coca en Colombia en este momento, porque las 188.000, recuerde usted, son a 31 de diciembre del 2016. Así es. Y en este año los cultivos han crecido exponencialmente. Pero, senador, es que en este instante ya los cocaleros se tomaron el país. Están exigiendo una mesa de concertación nacional en el sur del país. Y el Catatumbo
lo tienen completamente bloqueado. Allá mandó el presidente una comisión integrada por Ernesto Samper, hágame el favor, al que mandan a negociar sobre cocaína, por la señora Piedad Córdoba y por el senador Cepeda. Ya declararon que fracasaron y el Catatumbo está en manos de los cocaleros y el sur del país está en manos de los cocaleros y en manos de los cocaleros está el país, ¿o exageramos? De ninguna manera, ya como usted dice, mandaron los ratones a cuidar el queso. Pues sí, efectivamente, es la actitud permisiva en aplicación de los acuerdos de paz de La Habana, porque en eso hay que insistir, doctor Londoño, esto no es, digamos, una medida autónoma y soberana del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, hay que decirlo así, no es autónoma ni soberana porque es parte de los acuerdos de La Habana, y este proyecto fue concertado directamente con las FARC, con los asesores jurídicos de las FARC, sin que los organismos de control, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni otros organismos hubieran tenido nada que ver en la redacción de este proyecto. Y obviamente las 250.000 hectáreas y más que pueden llegar a tener el país es algo absoluta y rotundamente factible, puede estarse dando ya y podemos tener más coca que la que se ha registrado jamás antes en la historia nacional. Esto es algo que obviamente ha producido reacciones pues tan contundentes y a mi manera de ver muy acertadas de parte del señor fiscal general de la Nación, que ha anunciado que asistirá al Congreso para tratar de enmendar en lo posible algunos de los aspectos que son más escandalosos, porque esto es realmente escandaloso de este proyecto de ley del Gobierno Nacional que ha presentado el ministro de Justicia. Las mayorías de la Unidad Nacional seguramente se impondrán allí, pero igualmente el Centro Democrático pues apoyará las posturas del señor fiscal y denunciaremos pues a los cuatro vientos aquí en el país e internacionalmente estas medidas que van totalmente en contravía de los esfuerzos que se hacen tanto en el país como a nivel internacional para el control del narcotráfico. Senador Alfredo Rangel, es el honor del país, es su bienandanza, es su seguridad, es su tranquilidad, es el porvenir de Colombia lo que está en juego. Pero nos entregamos a la coca. Y mientras tanto, usted lo sabe bien como senador de la República que recorre la nación como lo están haciendo los senadores del Centro Democrático y los candidatos a la presidencia, en todos los lugares de Colombia hay ollas del microtráfico. Los jóvenes se están entregando al consumo de la cocaína o del bazuco, que es algo peor. La situación de Colombia desde el punto de vista de seguridad, de educación, de salud, en todos los aspectos comprometida por el narcotráfico. Y ahora los narcos, los cocaleros ya tranquilamente exigen mesa de concertación nacional. De manera pues así que en eso estamos, senador. Dios nos tenga de su mano, pero a librar la batalla. Ustedes están librando una enorme batalla porque se mantengan las instituciones democráticas de Colombia y la dignidad nacional. A librar esta batalla que queda, seguramente, como usted lo dijo, las mayorías de la Mesa de Unidad Nacional detrás de la mermelada aprobarán también este esperpento que nos dejará ante los ojos del mundo como un país cocalero. Y a ver cuál va a ser la reacción del presidente Trump, del gobierno de los Estados Unidos y del Congreso de los Estados Unidos cuando Colombia definitivamente se declare país cocalero. Senador Alfredo Rangel, Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a usted, doctor Londoño. Un saludo a todos los oyentes. Muy buen día para todos. Alfredo Rangel, senador por el Centro Democrático, hacía los comentarios pertinentes al proyecto de ley del ministro contratista Gil Botero, que prácticamente legaliza los cultivos de coca en Colombia y como consecuencia la utilización de la coca. A mí no me pueden decir que es lícita la siembra de coca, pero para observarla, ¿sí?, para mirarla, ¿no? Obviamente, si es lícito sembrar coca, es lícito utilizar la coca, y la coca se utiliza creando o produciendo la pasta de coca y el clorhidrato de cocaína. Reemplazamos el café por la coca. Pero hablemos claro, pues, porque ya no vamos a hablar aquí de la Federación Nacional de Cafeteros, sino de la Federación Nacional de Cocaleros. Sí, señor. Al paso sí, que van las cosas. Qué vergüenza. Que es lo que están produciendo ya como hecho. Ya los cocaleros ordenada, están produciendo. y nadie dice nada. Ya,
Ya no, pues ¿qué va a decir nada? Si el que promueve esto es el gobierno nacional y la prensa en mermelada no tiene ni una palabra posibilidad crítica sobre estos temas de los que está dependiendo la suerte de la República. Alfredo Rangel estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.